La Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, declaró a la cocina tradicional mexicana Patrimonio de la Humanidad. La declaratoria considera que la cocina es un elemento esencial de la identidad cultural del país y hay que protegerla, pues se encuentra amenazada debido a los embates de la globalización. En este programa nos hemos dado a la tarea de recorrer el país para conocer a las mujeres y los hombres que la mantienen viva, la recrean, la protegen y la transforman. Durante la época prehispánica, el territorio de San Luis Potosí estaba ocupado por diversos grupos indígenas como pames y huachichiles, conocidos genéricamente como chichimecas. En la zona huasteca encontramos 3 grupos originarios, los nahuas, los tenec y también hay alguna población otomí. Los tenec y los nahuas han sido grupos que se han dedicado al cultivo de maíz desde tiempos inmemoriales y el maíz forma parte de su cosmovisión y de la vida diaria. Existen, hablando de cocina, platillos relacionados con los ciclos agrícolas, se preparan cierto tipo de alimentos como tamales y algunas otras preparaciones con motivo ritual, otros que sin la connotación ritual se preparan con motivos de fiestas de otra índole como reuniones sociales. Los huachichiles eran cazadores-recolectores y entre sus alimentos se encontraban tanto las flores de diversas cactáceas y nopales como venado, serpientes, diversos tipos de aves y ratas de campo. Aunque actualmente la rata de campo se come cada vez menos en el ambiente citadino, en el Mercado República aún encontramos vendedores de este roedor, a cuyo caldo se le atribuyen propiedades medicinales. Otro alimento que también consumían los huachichiles eran las tunas, que aún mantienen una gran presencia dentro de la cocina tradicional potosina. Gran parte del territorio estatal es el altiplano donde se dan las tunas, ¿no? Que los nopales, aquí también en San Luis tenemos la característica que podemos escoger, o bueno, la ventaja sobre otros estados que podemos escoger el tipo de nopal para cada preparación que queremos, ¿no? Que queremos preparar. De la tuna cardona se obtiene desde la época prehispánica una miel espesa llamada melcocha, el famoso queso y el colonche, una bebida alcohólica producto de la fermentación de su jugo. Muchas de las flores y las plantas que eran consumidas por los indígenas del semidesierto aún forman parte de la cocina tradicional del centro y el altiplano potosinos. Encontramos así la biznaga colorada, el mezquite, la flor de garambullo, la pitaya y los cabuches que incluso ya se envasan en escabeche. Los huachichiles, como otros grupos chichimecas, resultaron irreductibles. El gobierno virreinal desató contra ellos una guerra que duró décadas y que solo concluyó con la llegada de otros grupos indígenas pacificadores como purépechas y tlaxcaltecas. La huella de estos grupos también quedó impresa en la comida tradicional potosina. La población tlaxcalteca hizo aportaciones muy importantes a la cocina potosina o a la cocina no solamente de San Luis Potosí, sino de la región del semidesierto. Ellos trajeron el maguey pulquero, trajeron algunas plantas que ya habían sido domesticadas en el altiplano central y trajeron también utensilios como el molcajete. Hablando de cocinas, de tipos de alimentos, ellos trajeron la tradición de las gorditas de horno de maíz martajado. Aún hoy podemos disfrutar de este platillo de origen tlaxcalteca en el barrio del Saucito. Hay 2 tipos de gorda, la de sal y la de dulce. La de sal lleva lo que es masa quebrada, sal y manteca de puerco. Se bate. Ya después de que está batida se preparan guisos, chicharrón, rajas,
se rellenan y entran. Las de dulce, esa es masa remolida, lleva requesón, levadura y azúcar. Y está combinada con un poco de piloncillo en la parte de arriba. Actualmente solo quedan 3 establecimientos dedicados a la elaboración de gorditas de horno. Se trata sobre todo de negocios familiares cuya clientela aún recuerda que durante mucho tiempo el platillo fue conocido como gordas de pastor. Es conocida como gorda de pastor, de hecho todavía mucha gente un poco adulta es la que lo conoce así, ya que esta gorda la utilizaban mucho los pastores cuando iban a llevar a su ganado a pastorear, ya que tardaban 2 o 3 días en el campo. Entonces, para evitar llevar comida perecedera, este tipo de gorda a temperatura normal puede durar 2 o 3 días sin ningún tipo de problema. En Gorditas Nachita, cuyo nombre rinde homenaje a la abuela de los actuales propietarios, también se preparan gordas de comal, quesadillas, migadas y otro platillo típico del centro del estado, la tostada de borracho. Se trata de una tortilla grande de maíz martajado que se tuesta y a la que se agrega frijol, chile rojo molido, nopales, cebolla y cilantro. Ahora, hay dos historias que cuentan que se le conoce así como tostada borracha. Una, porque dicen que anteriormente a los frijoles le ponían pulque. Y hay otra historia por ahí que dicen que era muy común comérsela con pulque. Entonces decían que era la tostada que comían los borrachos. Entonces por ahí dicen que también por ahí se vino pegando que la tostada borracha. La zona de la Huasteca, habitada originalmente por tenecs, nahuas y otomís, posee una cocina tradicional con una gran influencia indígena centrada en el maíz. Dipac, en lengua tenec, al que consideraban hijo del dios de la lluvia y de la tierra. La comida huasteca posee claras diferencias con la de las otras 3 regiones en que tradicionalmente se divide al estado. Hablar de la Huasteca es abrir otra página, ¿no? En el crisol de platillos, en este repertorio impresionante que nos ofrece la cocina, ¿no? Entonces están las enchiladas, que dentro de las mismas enchiladas, que son de diferente confección, tenemos unas salsas que las visten y que las caracterizan como enchiladas propias, ¿no? O sea, tenemos las de ajonjolí, las de chile chipotle, las de morita, las de chile verde, jalapeño, etcétera, ¿no? Y el chorizo, bueno, que se va con los bocoles, el zacahuil, que el zacahuil yo creo que es el plato también más representativo. En pleno centro de la ciudad de San Luis, existe un restaurante donde se pueden disfrutar todos estos platillos, el Rincón Huasteco. Rincón Huasteco nació quizá como una aventura gastronómica, yo cuento que es algo así. Cuando estaba estudiando en la universidad, para cubrir mis estudios vendía quesos, vendía cecina, vendía chorizo y todo de una forma artesanal, digamos que traía una mochila y donde me encontraran mis amigos ahí les vendía. Me empezaron a preguntar que por qué no los vendía como un platillo. Entonces aquí lo que hice ya fue aprovechar las instalaciones de aquí de la familia y aprovechamos estos locales y surgió de aquí ya Rincón Huasteco. El restaurante nació hace 23 años y se ha convertido en una especie de embajada huasteca en la capital potosina. El Rincón Huasteco nos ofrece queso de guaje o de bola, relleno de crema, bocoles, enchiladas y acamayas. Caldo de acamaya, pues es un platillo que no podemos dejar de probar. La acamaya es un langostino de río, es un langostino muy sabroso, el cual todavía lo encontramos en los ríos huastecos. Lo podemos consumir en caldo, en un caldito rojo, lo podemos consumir a la diabla, al mojo de ajo, a la mantequilla, a la plancha, y de verdad que son un platillo delicioso.
Y por supuesto que no puede faltar el platillo insignia de la cocina huasteca, el célebre zacahuil, también conocido como tamal gigante. Ha surgido el zacahuil, que es un platillo prehispánico. Este platillo es un tamal. El más pequeño que elaboro es para 40 personas. Si ustedes visitan Rincón Huasteco y solicitan un zacahuil, yo les voy a servir una porción de 400 gramos aproximadamente, y no el zacahuil completo, que llega a pesar hasta 20 kilos, el más pequeño. Durante la colonia, con el descubrimiento de las minas de plata y oro que le dieran nombre a la ciudad, San Luis Potosí fue parte integral del Camino Real de Tierra Adentro, considerado hoy Patrimonio de la Humanidad. Por esa ruta llegaron utensilios de cocina, así como especias y condimentos que enriquecieron y transformaron a la comida tradicional. También hizo su aparición el cerdo, cuya carne es fundamental para el asado de boda, un platillo que se consume en casi todo el semidesierto mexicano y cuya presencia en el mapa culinario inicia en San Luis. En el asado lo tenemos registrado desde la zona media y se va extendiendo sobre todo a la zona norte. Y claro, es un platillo de subsistencia, ¿no? Que tiene una connotación ritual bastante interesante, como dice su nombre, y que en su composición lleva una cantidad importante de chile y de grasa, y sobre todo de la carne, ¿no? La carne es asado de puerco, entonces la gente iba engordando el puerco por algunos meses o incluso hasta años, y entonces ya cuando venía esta ocasión festiva hacían todo el puerco, y es una manera de conservar la carne sin que se eche a perder. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que el chile es un conservador natural, y la grasa también. ¿Qué pasa? La grasa se enfría y se desemulsiona, se forma una película hermética que protege a la carne y la permite mantenerla sin refrigerar. Nos decían que hasta un año. En Santa María del Río, la cuna del rebozo de bolita, que se encuentra a unos 50 kilómetros de la capital del estado, en el hotel y restaurante La Puesta del Sol, se prepara el asado de boda al estilo de la zona centro. Para su preparación, se pone a dorar la carne de cerdo y después se le agrega una salsa. Lleva lo que es pepitas, almendras, cacahuate, ajonjolí y especies de olor, bolillo y lo que es el chile. Se hace, se desvena el chile, se le muelen las especies, se remoja y ya está. Tras agregarle la salsa, se deja cocer con la carne por espacio de 1 o 2 horas. El color de este asado es de un rojo mucho más intenso que el del altiplano. Por el Camino Real de Tierra Adentro, también llegaron nuevas herramientas y nuevos métodos para aprovechar la planta de agave. Aun cuando existen teorías que aseguran que los chichimecas consumían agave cocido y fermentado, hasta ahora se considera que la elaboración de bebidas alcohólicas a partir de esta planta agave comenzó con la llegada de los españoles y su método de destilación. En el ejido Santa Teresa del municipio de Aululco, en la fábrica antigua Molienda Dorada, se continúa elaborando mezcal como hace cientos de años. Primero se reciben las piñas del maguey y que deben de tener 9 o más meses de edad para su cocción. Aquí es donde lo recibimos ya una vez traído del monte, y aquí es donde lo ponemos en los hornos. Y para saber lo que es el mezcal bueno, hay que ir procurando los paninos, donde es panino alto y panino bajo, porque en el panino bajo está verde y en el panino alto está amarillito, entonces es más bueno el que está en los altos. Tras una cocción al vapor de alrededor de 18 horas y de una primera toma de fermento, las piñas se muelen y se recolecta el jugo para su fermentación. Mire, aquí es donde recibimos todas las mieles, pero este es el fermento. Una vez recibiendo las mieles, hay que estarle poniendo el fermento que es este. El fermento sirve para nivelar los grados de alcohol que poseen las mieles, producto de la molienda. Esto le nombramos los cajones,
porque aquí es donde recibimos las mieles que vienen de los molinos, porque como hoy es día de la molienda, aquí es donde recibimos todo lo que son las mieles a los cajones que son estos para ponerles el fermento. Por ejemplo, dejarles un tantito espacio para ponerle, una vez ya que tienen los 6 grados, hay que dejarles, por ejemplo, lo que es unos 20 centímetros para ponerles el fermento, para que les quepan el fermento. Una vez puesto el fermento, ellos empiezan a trabajar a las 2 horas. A las 2 horas ya están trabajando. Trabajando quiere decir que ya están hirviendo solitos, sin ponerles nada. Tras varias horas de fermentación, las mieles pasan al destilado en alambiques, un proceso de origen árabe, y posteriormente se almacenan en barricas y luego se embotellan. Muchas de las mezcalerías que existen en San Luis pertenecen a haciendas o exhaciendas. Estas pueblan el paisaje y nos recuerdan que fueron fundamentales para la economía de la zona durante los siglos XVIII y XIX. De hecho, sus cocinas funcionaron como lo hicieron en otras partes del país, la de los conventos, como grandes laboratorios culinarios. En las haciendas se producen quesos mezcales, se preparan postres que no encontramos, a diferencia de otros lugares como Querétaro y Puebla. En las poblaciones mineras no hubo conventos de monjas. Aquí encontramos los dulces como los alfajores, ya de tradición española de muchos años o tal vez de tradición árabe. Los encontramos en las haciendas. En las haciendas se han documentado y se han encontrado importantes recetarios de cocina como el de la hacienda de Peñasco, que incluso fue ya publicado por el gobierno del estado de San Luis Potosí y la Fundación Herdes, con una lista de alimentos como el ponte duro, que en muchas poblaciones fueron hechos en los conventos de monjas, y aquí, como no había, se hacían directamente en las haciendas. En el mercado Hidalgo de San Luis encontramos muchos de los quesos que se producían en las haciendas, como el saltierra, y algunas de las recetas hoy se preparan en restaurantes de la capital potosina, como el México de Frida. Los chiles Ventilla tienen una historia que comenzó en La Ventilla, que es una hacienda cerca de Villa de Reyes, aquí en San Luis Potosí. Había una familia ahí que habitaba, de los Mid, de don Arturo Mid y Marta Mid, los cuales empezaron a hacer para reuniones de amigos de sus hijos de los fines de semana, varias recetas con varios tipos de chiles, chiles rellenos, chiles en caldo, y una de ellas era esta precisamente. Para la preparación de los chiles Ventilla se utiliza chile ancho, al que se le quitan las semillas y se pone a remojar en agua caliente. Se dejan que se hagan suavecitos y se rellenan con el queso asadero. Se acomodan en el plato de aluminio, se bañan con la crema, que es la crema Ventilla. La crema Ventilla se elabora mezclando crema y leche condensada. Después se pone el chile en el horno por unos 5 minutos y el platillo queda listo. La comida tradicional potosina también posee una amplia variedad de antojitos que habitualmente encontramos en las cenadurías de la ciudad. Algunas de las antojerías más famosas se encuentran en la entrada del Panteón del Saucito, y muchos clientes se acercan hasta ahí tan solo para probar tacos o enchiladas. Se cuenta que durante las conmemoraciones del Día de Muertos, las antojerías no se dan abasto. La cenaduría Santuario lleva más de 30 años sirviendo los típicos antojitos potosinos. Tacos Camila, que van acompañados de chícharo y cuerito picado. Enchiladas con cecina, enchiladas verdes, chalupas,
tostadas de cuerito, de pollo y de manitas de cerdo. Tampoco pueden faltar los tacos rojos con papas y zanahoria. Se cose la zanahoria, la papa se parte en cuadritos y luego este va a ser el procedimiento. Se le pone un poquito de grasa a la plancha, se moja la tortilla en chile cascabel molido bien colado y este es el procedimiento. Estos taquitos van rellenos de queso, de preferencia siempre son de tortilla chica. Aquí también se preparan las famosas enchiladas potosinas, quizá el aporte más conocido de la cocina de San Luis a la gastronomía. Hay una historia que los potosinos gustan de contar y que señala que las enchiladas nacieron en 1930 cuando la señora Cristina Jalomo llevó a moler el nixtamal y este se contaminó con chile cascabel. La señora Jalomo utilizó la masa para preparar tortillas y quesadillas, a las que bautizó como enchiladas potosinas. El procedimiento es desde preparar el nixtamal. Y luego ya se lava, se le revuelve su chilito cascabel y se muele, se amasa muy bien y ya pues se hace la tortilla. Se enfrían, se guardan y ya se sacan para preparar para el comensal. Se fríen, se acomodan bien en el plato, se les ponen frijolitos y crema a un lado y aguacate encima. Muchas tradiciones culinarias apenas se han incorporado a la vasta historia de la cocina, pero eso no las hace menos importantes. Son nuevos moldes para viejos ingredientes como el maíz y el chile. En Santa María del Río, también en los años 30 del pasado siglo, comenzó a formarse una tradición panadera que hoy forma parte con todo derecho de la cocina tradicional potosina, las campechanas. Diariamente, en los dos locales que posee la panadería La Perla, se producen más de 10,000 piezas de este pan. Desde hace 5 generaciones, la familia Hernández elabora panes que fueron traídos por su bisabuelo del Mineral de Pozos, quien, dicen, también mejoró su presentación. La elaboración de una campechana es muy sencilla, pues solo lleva harina, agua, sal, azúcar y manteca. La masa se extiende y se le pone manteca y betún con azúcar. Se le da forma y se pasa al horno que debe estar a unos 150 grados de temperatura. Al poco rato, las campechanas están listas y crujientes. San Luis Potosí es un estado que guarda platillos de gran sabor y en cuyas regiones han hecho comestible tanto al semidesierto como a la selva. Llegué al Paso Nacional con más hambre que un coyote. Me bajé del carro al trote y ahí comí otro tamal. Por atención especial me hicieron una sangría. La tomé con alegría y después con mucho afán avancé hasta Ochocotán y me comí una sandía. Ya con este puntalito llegué a Lerdo sin problema. Solo pensaba en la cena que era un potaje exquisito. Me dio mi mujer bollitos de elote con mantequilla y me preguntó costilla, ¿qué otra cosa has de querer?